Buen día, soy Pablo Haustein, el profesor titular de la Cátedra de Otorrinolaringología, y en nombre de todos los integrantes de la misma queremos darle la bienvenida al cursado de la materia, haciendo brevemente un resumen de cómo se compondrá el cursado, que se hará a través de las clases magistrales subidas en PDF al aula virtual de la Facultad de Medicina y estos ateneos que en número de 8 tratarán sobre temas muy importantes que atañen al médico general. Para ello empezamos ahora con esta sobre generalidades, para contarles ciertas particularidades que tiene la otorrinolaringología para luego encarar el ateneo de faringe. La primera de las particularidades que presenta es que el otorrino es una especialidad de especialidades, o sea, tiene límites y fronteras confusas con la neurología, la neurocirugía, la cirugía de cabeza y cuello, la cirugía reparadora y plástica, y fundamentalmente con todas las especialidades que poseen examen endoscópico transoral, de la cual el otorrino fue pionera, ya que hasta no hace mucho, 35 años, que temporalmente no es mucho, casi todas las endoscopías transorales digestivas y respiratorias eran realizadas por otorrinolaringólogos. Dicho esto, la definición de la especialidad es muy compleja por todo lo que abarca, como esta que propone la Unión Europea de Especialidades Médicas, en donde ven que prácticamente no se le escapa absolutamente nada, hasta aún con la parte sensorial. Para no caer en estas narrativas tan extensas, les cuento una definición personal, no por ello la impongo, pero me parece corta y bastante abarcativa de lo que la especialidad es. Pues al no tener un conjunto anátomo-funcional único, yo diría que es la rama de la medicina, no especialidad, que estudia un conjunto de especialidades reunidas por la vía aerodigestiva alta. Porque a pesar de que en un inicio, dentro de la otorrinolaringología general, se consideró a cada una de las subespecialidades como la otología, la rinosinusología y la laringología subespecialidades, actualmente se han transformado en verdaderas especialidades. Otra de las particularidades que van a encontrar es que es una especialidad más de ver que de oír. Eso lo van a escuchar por los pasillos. ¿A qué se refiere esto? El examen, apoyado en todo el avance de las ópticas y de la transmisión de imagen por fibra óptica, ha adquirido una relevancia tal que se ha vuelto protagonista en el diagnóstico del paciente, desplazando, por así decirlo, y volviéndose mucho más protagonista que la anamnesis, lo cual constituye casi un flagelo semiológico, a decir de los clínicos, pero ocurre que acá el examen es el que realmente hace el diagnóstico final del paciente. Es la anamnesis la que hace una aproximación diagnóstica, el examen, el diagnóstico presuntivo, que se confirma con la metodología auxiliar de diagnóstico. El examen comienza siempre siendo un examen superficial y externo de cabeza y cuello, en donde nos concentramos sobre todo en el macizo maxilofacial y en la parte cervical, anterior y posterior, tanto realizando inspección como palpación de la misma, para recién entrar en el examen otorrinolaringológico propiamente dicho, que comienza siendo un examen directo, munidos de una muy buena fuente de luz. Empezamos a examinar los distintos sectores, en donde ya esto es realmente una endoscopía superficial, pero tanto la otoscopía como la rinoscopía o la faringoscopía ya son exámenes de superficie para adentro, así que son exámenes endoscópicos. Como todos los sectores tienen, aparte, subsectores inaccesibles a este examen directo, se ha diseñado mediante espejos angulados con distintos grados, 70, 90 grados, exámenes de estas zonas que permiten visualizarlas indirectamente. Este es un examen indirecto, como es la laringoscopía indirecta para ver hipofaringilaringe, la rinoscopía posterior, un poco en desuso actualmente y solo servible para obtener biopsias de la región del cabum,
que ya vamos a explicar por qué se usa todavía esto, o en el caso de la laringe, volvemos a un examen directo pero endoscópico que se llama laringoscopía directa. No nos olvidemos que también la otoscopía y la rinoscopía son directas, pero este examen, que se hace con un tubo endoscópico rígido, con el paciente bajo anestesia general y relajado, permite la visualización perfecta de todos los sectores laringeos y aún de la tráquea, permite realizar procedimientos de biopsias o pequeñas extirpaciones, o unido a un microscopio quirúrgico binocular, magnificar la imagen y realizar todos los procedimientos microquirúrgicos de la especialidad laringológica. Se constituye entonces en el gold standard del diagnóstico laringológico. Pero no nos olvidemos que esto también es directo. Por último, otra de las particularidades constituye el complejo equipamiento de una unidad de examen otorrinolaringológico, porque aparte de la fuente de luz, que tiene un costo diverso pero siempre alto o altísimo, ya hay luces muy sofisticadas de LED con transmisión por fibra óptica, que van dentro de un variado precio, pero son demasiado costosas y necesarias en el examen. Un sinnúmero de instrumental, somos coleccionistas de instrumental porque no solo están todas las variantes para examen de cada sector que hay, los espejos que nos faltan, especialmente en la realización de la laringoscopía indirecta, que es una práctica casi cotidiana en el consultorio, sino que se suma mucho instrumental diseñado por cada autor y que han sido un poco desplazados actualmente por la aparición de las ópticas, que suplantan un poco a parte de este instrumental. De todas maneras, la unidad es sumamente compleja. Para evitar una camilla que ocuparía mucho lugar, usamos por lo general un sillón con reclinación y rotación para el examen, un taburete para el examinador. Fíjese que hay una fuente de luz, aparte se usa casi siempre un microscopio binocular de examen, menos complejo que el quirúrgico, pero carísimo también. Ven la mesa de instrumental en donde nunca, pero nunca falta un aspirador, ya que para el examen cavitario por ahí es necesario aspirar secreciones o cerumen en el oído o moco en la nariz para poder realizar un buen examen. Otra cosa que nos falta es esta fuente de luz que está unida a toda la transmisión por fibra, a todas las ópticas que usamos durante el examen, tanto rígidas como flexibles, ya veremos alguna de ellas, también con una capturadora de video que permite estas imágenes ampliadas en pantallas LED que luego podrán ser documentadas para examen o para producción de trabajos científicos. Tiene un valor legal relativo la grabación de las endoscopías del paciente. Y por supuesto esta mesa instrumental en donde tenemos guardado todo el instrumental que poco a poco por el detenimiento de la óptica va cayendo en desuso. Ya terminando de hablar de las generalidades de la especialidad muy brevemente o rasamente, queremos explicarles que este momento especial que estamos pasando por el COVID-19 hace que la cátedra trate de disimular con esta información virtual la escasez de prácticas de razonamiento y la ausencia de procedimientos. O sea, podemos acercar algunos razonamientos a través de los casos problemas que vamos a elaborar, pero las habilidades y destreza de los procedimientos son casi una práctica presencial que en este momento todavía no podemos dar y de los cuales la otorrinolaringología está plagada. Bueno, en este momento llegamos a la construcción de cuadros clínicos que darán luego lugar a la presentación de los casos problemas en faringe. Y esto es que basándonos en los síntomas y sus características, vamos a construir sospechas diagnósticas de los tres sectores de la faringe que luego se transforma en diagnóstico presuntivo con el examen y se rubricará con los exámenes complementarios. Para ello es inevitable una pequeña revisión anatomofisio-patogénica de la laringe en sus tres sectores, comenzando por el rinofaringio, que tiene ciertas particularidades, es eminentemente respiratorio, su pared posterior o póstero superior cóncava es muy aerodinámica para evitar turbulencia durante la respiración
tiene en la pared superior o posterior superior, en la parte submucosa, la presencia de la porción superior del anillo linfático de Waldeyer, la amígdala faríngea, tan importante en la proliferación linfocitaria hasta una edad de 11 o 12 años, donde es reemplazada por otros órganos. Lateralmente, la trompa de Eustaquio, orificio faríngeo de la tuba o trompa de Eustaquio, que permite otra función respiratoria, que es la aireación del oído medio, tan importante para la función auditiva como para el desarrollo neumático de la mastoide, que intervendrá luego, en caso que se detenga o se altere, en la patogenia de todas las alteraciones inflamatorias del oído medio. La parte superior, inserta en base de cráneo, debido a la inserción trapezoidal de la rinofaringe y una aponeurosis débil que la defiende, es muchas veces víctima de infiltración por procesos proliferativos o por procesos inflamatorios extendidos con osteomielitis y compromiso de los principales pares craneales. Más abajo, el velo del paladar culmina, digamos, esta descripción móvil, muy importante, porque tiene un cierre esfinteriano, se llama esfínter de Passaban, lo compone junto con el borde inferior del constrictor superior y que se cierra completamente durante la deglución para evitar la regurgitación de alimentos a la fosa nasal. Asimismo, en relajación, deja pasar el aire, cumple su función respiratoria y permite la pronunciación de las consonantes nasalizadas. ¿Estamos? Este sector es pasible de un examen indirecto. La orofaringe, precedida por su vestíbulo, que es la cavidad bucal, que no debe ser nunca olvidada, tiene una función más que nada digestiva o deglutoria y muy poca respiratoria. No es muy poca, tiene una función deglutoria y respiratoria, la orofaringe, pero es difícil que se altere la parte respiratoria por el volumen que tiene. Acá lo que prima son los síntomas fundamentalmente deglutorios, porque tiene una sensibilidad exquisita que hace que aparezcan rápidamente síntomas, y este sector es dable de un examen o pasible de un examen directo. O sea que es el más fácil de examinar y el más difícil de diagnosticar debido a la diversidad de cosas que se ven en la orofaringe. Finalmente, la hipofaringe o faringolaringe, que comienza o tiene una pared anterior que es la base de lengua, recesos laterales que se embudizan hacia los costados de la laringe, o se llaman lateroposteriores, que son los senos piriformes, muy importantes durante la deglución, ya veremos. El orificio laringio incluido en la profundidad de la hipofaringe y tan importante para la entrada de aire hacia la vía aérea baja, como por el cierre esfinteriano que ocurre durante la deglución. Finalmente, la retrolaringe, cubierta de mucosa que tapiza el cartílago cricoides, hasta llegar al final de la hipofaringe, que es una condensación que tiene el esfínter, el constrictor inferior, que se llama cricofaringio o esfínter cricofaringio, que es el único músculo cuya posición de inactividad es en contracción. Está contraído permanentemente y solo se abre durante la deglución para limitarlo con el esófago. Esta función deglutiva de que les hablaba, porque la respiratoria es comprensible, no es pasiva, pero es una función importante, pero la deglutoria es muy importante porque tiene una riquísima coordinación motora, ya que se inicia cuando el bolo alimenticio entra a la orofaringe y el estímulo de los pilares produce un intenso reflejo que hace que se cierre inmediatamente el velo del paladar para evitar la regurgitación hacia la fosa nasal, se cierre el orificio laringio herméticamente sin solución de continuidad, se eleve la laringe para protegerse con la base de la lengua y finalmente el alimento o el bolo alimenticio, dividido en dos goteras por la epiglotis, penetre por los senos piriformes, relaje el cricofaringio y entre dentro del esófago. Así, la rinofaringe va a tener síntomas fundamentalmente obstructivos. Cuando algún proceso inflamatorio o proliferativo lo ocupe,
parcial o totalmente y va a generar una obstrucción nasal. Secundariamente pueden aparecer roncopatías nocturnas, fundamentalmente, porque es en el momento que se relaja la faringe y es más fácil que este evento fisiopatogénico se produzca, y esto da con el tiempo partida o lugar a las apneas de sueño tan mentadas últimamente tanto en el niño como en el adulto y que tienen muchísima importancia. Conjuntamente con esto, la hipoacusia conductiva producida por la falta de agresión del oído medio, que va a ser la puerta o el puntapié inicial de la patología inflamatoria del oído medio, y finalmente una rinolalia cerrada, porque al estar ocupado el velo paladar se altera la resonancia debido a que las consonantes nasalizadas tienen mucha dificultad para su pronunciación y producen una voz de nariz tapada. Contrariamente a la obstrucción, la falta de cierre o la apertura permanente del cabum, por generalmente alguna parálisis del velo del paladar en relación con alguna infiltración de la base de cráneo o alguno de los otros pares craneales, hace que haya un reflujo nasal fundamentalmente de líquidos hacia la fosa nasal y se produzca, contrariamente a lo anterior, una rinolalia abierta, que es justamente la voz típica del fisurado velo palatino o voz gangosa, en donde hay un escape de aire hacia la fosa nasal en la pronunciación de las consonantes desnasalizadas. Otro síntoma importante es la epistaxis, que es un síntoma propiamente más de nariz que del cabum, pero en la nariz se producen las epistaxis moderadas o leves, mientras que acá tenemos las severas, porque ocurren casi todas por alteración del paquete fenopalatino, ya sea por un proceso inflamatorio o tumoral, benigno como el fibroangioma nasofaringeo o maligno como un cáncer de cabum. Y finalmente, las alteraciones deglutorias en general producidas por las parálisis de los restantes pares craneales. Esto se complementa con el examen, rinoscopía posterior, casi en desuso hablamos, y suplantada actualmente por la endoscopía rígida o flexible, que como vemos en estas imágenes siguientes, repito, esto medio caduco ya, la fibra, fundamentalmente la fibra flexible, que es la más versátil y usada en nuestra especialidad y que no solo permite el examen con un poco de anestesia tópica nasal, el examen de toda la vía aerodigestiva alta, incluida el cabum, y secundariamente con las fibras rígidas, o sea con los fibroscopios rígidos, nos permiten una imagen muy detallada del cabum. Aquí ven los orificios juanales, el tabique nasal posterior, ven el techo o la pared posterior superior del cabum con la fosa de Rosenmüller y el orificio faríngeo de la trompa de Eustaquio. Entonces esto es un examen muy importante, mucho más usado el flexible que el rígido. Veamos ahora la construcción de cuadros clínicos en orofaringeo. Aquí, como les decía, priman los síntomas atribuidos a la alteración ya sensorial o motora de la faringe, dado que su función respiratoria en general no le otorga muchos síntomas respiratorios, debido a que tiene un gran corte de sección y es muy difícil que se ocasione alguna obstrucción respiratoria por una lesión orofaringea, o si no ya es tan notoria que hasta el mismo paciente la diagnostica. Pero en estos casos lo que priman son las alteraciones de sensibilidad, parestesia faringea, que son llamadas así las alteraciones de la sensibilidad que no llegan al dolor, como la picazón, sensación de cuerpo extraño, quemazón, prurito de la faringe, sin que lleguen a la presentación del dolor, que en realidad puede ser de dos tipos: un dolor deglutorio, que es la odinofagia, o un dolor permanente de toda la faringe, que se refiere con el nombre de faringalgia o faringodinia. Son distintos ambos. Y la odinodifagia, cuando el dolor deglutorio instala una disfagia funcional o un rechazo a la deglución. Tengan en cuenta aquí también que en los procesos inflamatorios agudos en general el dolor es generalizado, en los procesos crónicos y fundamentalmente tumorales o ulcerativos el dolor es localizado a un lado de la laringe, así mismo como en las complicaciones de los procesos inflamatorios. A esto se suma como síntoma las parálisis deglutorias, en donde el paciente relata un reflujo nasal o una alteración aspirativa en el momento de la deglución, que pone en evidencia alguna alteración
de la coordinación deglutoria que luego se confirmará en el examen, el cual es el examen directo del cual hablamos. Muy raramente se llega a hacer un examen con óptica, pero recuerden, como les dijo la doctora Mesurado, que lo importante inicialmente es hacer un examen exhaustivo de toda la cavidad bucal completo para recién caer al examen de la orofaringe, en donde la velete es el istmo de las fauces, y la pared posterior de la faringe, que siempre está salpicada por un granulado submucoso de tejido linfoideo, que no es enfermedad, ¿eh? Generalmente no es patología. Y sobre este punto, nuestro objetivo fundamental es que aprendan a diferenciar los cuadros de normalidad y de anormalidad de la orofaringe para evitar sobrediagnósticos, falsos diagnósticos, sobremedicación, que todos redundan en efectos colaterales para el paciente que, lejos de curarlo, terminan enfermándolo más. Solamente en el caso de lesiones sospechosas detrás de la amígdala usamos las ópticas. En el caso de la hipofaringe, bueno, los síntomas acá son más ricos, casi todos de nuevo atribuidos a la parte neurológica de la laringe, tanto sensorial como motora. Acá hay una audinofagia muy importante que puede transformarse en difagia. En el caso de los síntomas crónicos puede haber una otalgia refleja, que es una puntada que dan en el oído en el momento de la deglución, debido a una irritación del plexo faríngeo que tiene conexiones con la inervación del oído, de la membrana timpánica, a través del plexo de Jacobson. Entonces esta audinofagia se puede acompañar de difagia y puede haber una otalgia refleja. Hay alteración de la resonancia de la voz, porque la voz se emite en la laringe y se resuena en la hipofaringe y tracto superior, de manera que cuando hay algo que ocupa la cavidad de la hipofaringe, la voz no resuena bien y se produce una voz de papa en la boca típica, muy reconocible, que ya plantea la posibilidad de una ubicación en la hipofaringe. Las aspiraciones a la vía aérea se ven ya en las parálisis, generalmente en la parálisis recurrencial, en la cual hay un defecto en el cierre de la laringe o en algunas lesiones proliferativas y que producen necrosis del orificio laringeo, como una lesión muy baja en la hipofaringe o en la parte superior ya de la laringe. Raramente hay síntomas respiratorios. ¿Qué exámenes hacemos? Bueno, hacemos fundamentalmente y en forma ineludible un examen laringoscópico indirecto. Esta es la forma correcta de toma de la lengua y introducción del espejo entibiado, para, elevando el velo del paladar, poder ver hacia abajo la hipofaringe y la laringe, tanto en respiración como en fonación. Complementando este examen, y para ajustar más el diagnóstico, podemos realizar un examen endoscópico rígido, que se hace con fibra rígida, un endoscopio rígido, que se maneja exactamente igual que el espejo. Requiere cierta habilidad, a pesar de que parecido a la laringoscopia indirecta, pero requiere cierto entrenamiento y habilidad, o una fibroscopia flexible, que ya hemos dicho que es la más versátil de todas, es más fácil de hacer, difícil de interpretar si no tenemos experiencia, obviamente, pero es muy, digamos, poco cruenta para el paciente, distinto a esta, y permite un examen de toda la vía respiratoria. Y para concluir todavía, si la necesidad lo obliga, podemos indicar para estudio del paciente una laringoscopía directa, como la que les enseñé al principio, con el paciente anestesiado y relajado, con la visión esta de la laringe, lo que le podemos añadir un soporte pectoral que permite fijar el laringoscopio y acoplar a todo esto un microscopio binocular quirúrgico que transforma el examen en microlaringoscopía directa, ampliando la imagen y constituyéndose en el gold estándar del diagnóstico laringológico, ¿sí? Laringológico. Y casi exprofeso, dejé lo de las imágenes para el último, en donde se pueden hacer cualquier tipo de estudio. Aparte de eso hay estudios diferenciados, ¿no? Pero yo era para recalcarle más que nada esta simple teleradiografía del perfil de cuello en hiperextensión, que se pide con técnica de partes blandas y que es altamente informativa. Fíjense ustedes en esta imagen cómo permite
ver casi toda la columna de la vía aerodigestiva alta, desde la fosa nasal, el cabum, completamente el cabum pared posterior, el velo del paladar que se lo ve ahí, la orofaringe, la hipofaringe con la base de lengua, la epiglotis, la cavidad laringea y hasta la tráquea cervical. Acá tienen información de todo lo posiblemente visible en una radiografía de perfil de cuello y que les resalto, por ejemplo, acá una ocupación del cabum parcial o subtotal por una gran hipertrofia adenoidea en un niño. Entonces este examen de bajo costo tiene muchísimas posibilidades diagnósticas. Obviamente, ya en el caso que el diagnóstico esté muy cerca, usamos tanto la tomografía para invasión de cartílagos en la hipofaringe, para invasión de base de lengua, y la resonancia, que también tiene sus diferenciaciones. Hoy ya se puede hacer una resonancia de perfil, como esta, que también es muy informativa, pero fíjense la diferencia de costo de esto, una radiografía simple radiografía de perfil de cuello. Pero esto tiene la ventaja en sus ortos cortes coronales de informar sobre la extensión de la lesión que estamos viendo, por ejemplo en este caso esta lesión retrolaringea, en donde hay infiltración de los planos prevertebrales. También se puede complementar con angioresonancia y una serie de modalidades que hacen más fino el diagnóstico. Bueno, llegamos al final de este Ateneo, donde les muestro una hermosísima imagen de la Concagua, esperando haber cumplido vuestras expectativas en este Ateneo. Les doy las muchas gracias por su atención y me despido pidiéndole que por ahora se queden en casa.